lo he conseguido. Muy buenas, hoy traigo una Coca-Cola y con este vídeo demostramos de que Sergio Rodríguez Homera graba vídeos para escucharse a sí mismo porque este canal no lo ve ni. Y hoy vamos a tener ASMR de Coca-Cola. Bueno, tal vez no lo escuchéis, pero de fondo hay una playlist que se llama Estudiar como Platón después de salir de la caverna y llegar al mundo de las ideas eternas o algo así. Y dura por lo menos 7 horas. Platón se lo pasaba muy bien. ¿Qué es lo que traigo hoy? ¿Qué novedades? Bueno, aquí hay apuntes, como siempre, apuntes de New Age antropología. Es decir, no, antropología no, esto está mal. Ética, no, epistemología. Hoy lo que vamos a estudiar sería cómo o la teoría del conocimiento que tiene este movimiento espiritual que se caracteriza por ser universal y que nos dice y hoy nos va a decir cómo debemos de interpretar la realidad para conocerla en su totalidad, porque no la podemos conocer en su totalidad según el New Age a menos que aceptemos sus doctrinas espirituales. Así que dentro del vídeo. ¿Qué nos dice en primer lugar el New Age acerca de cómo podemos conocer o tener una teoría del conocimiento? El New Age, para empezar, entiende de que los sentidos y la razón no son suficientes para conocer la realidad. Si bien podemos conocer la realidad material, tangible, la que podemos ver, y la razón hace un procedimiento para especular acerca de ella y poder comprenderla mejor, esta comprensión en ocasiones puede ser acertada o puede ser errada. A la conclusión que llega la New Age es que por tanto ni los sentidos ni la razón son suficientes para hallar la totalidad de la realidad. No es solo eso, sino que la mente, la razón, la inteligencia produce mecanismos o aparatos que nos permiten ir más allá de donde están nuestros sentidos. No podemos ver microorganismos, podemos crear instrumentos que nos permitan ver microorganismos. Aún así, la New Age diría que estos mecanismos solo sirven para seguir interpretando o reinterpretando la realidad a través de los sentidos y que por tanto esta maquinaria lo que sirve es para el estudio de la realidad material y no de la realidad, podríamos decir, más intuitiva o de conciencia más elevada. Y que la razón, por muy útil que pueda resultar para movernos en el medio físico, está producida por tejidos orgánicos, bioquímica, funciones fisionómicas y que en última instancia pues también está atada a los principios que sean de la física de la materialidad, es decir, de la termodinámica, la energía no se crea ni se destruye, pero después está la entropía, es decir, siempre va a haber una degeneración por parte del mundo material, que recordemos que según la New Age es una frecuencia vibracional baja o más densa de lo habitual. Me encanta cómo me queda. Bien, sigamos con la epistemología, que aquí también hay apuntes. Es que antes de hacer el vídeo lo que he estado es leyendo, ¿vale? Lo que tenía escrito y por tanto esto me ayuda a recordar. Además, este vídeo creo que me va a quedar un poquito más corto. Entonces la pregunta es, ¿cómo puede conocerse o cómo puede conocer el individuo de manera certera y correcta no solo lo que puede percibir a primera instancia o puede racionalizar, sino el conjunto absoluto de cómo funciona la realidad? Pues la New Age nos va a decir que es a través de la intuición. Es decir, la intuición nos permite ver más allá de lo que son la materialidad del mundo y por tanto nos permite percibir esas ondas vibracionales que sí nos van a permitir hacer un juicio lógico, o mejor dicho, un juicio acertado
de el mundo en el que vivimos y cómo nos relacionamos con él. Y claro, estas impresiones que recibe el espíritu, que son distintas a las impresiones de la razón, son atemporales y universales y son la base para construir el conocimiento total de la realidad, tanto como conjunto como individuo. Ahora, creada esta separación del espíritu y del cuerpo, como hemos visto anteriormente, o esta aparente separación de cómo conocerlo, tenemos que preguntarnos qué dos formas hay de poder interpretar la realidad o cómo la interpreta el New Age. Bien, las primeras formas de reconocer la realidad es a través de los sentidos y por último lo que sería la inteligencia, el razonamiento. ¿Qué es lo que pasa? Que la New Age nos diría que esto son emociones o impresiones finitas y aisladas. Es decir, son solo un conocimiento parcial y las serían consideradas energías negativas o densas, ¿vale? O externas también. Que son generadas pues por medio de la parte más baja de frecuencia del ser humano, es decir, la materialidad. Y después nos encontraríamos otras que son infinitas, atemporales y universales, que son las impresiones del espíritu humano, de la intuición. Es decir, las que sí son ciertas y sí son verdaderas, que son las que nos dicen cómo es la verdadera naturaleza de lo que tenemos delante y por tanto cómo se comporta. Que esto serían las emociones internas y positivas, las que recibe el espíritu, y que estas son descubiertas a través de la reflexión intuitiva, ¿vale? Por tanto, resumiendo, ¿qué es lo que tendríamos que decir? Que el New Age entiende que conocemos la realidad a través de las frecuencias de vibración, que estas frecuencias pueden ser negativas o positivas y que se reciben por medios distintos. Ojo, voy a explicarlo mejor. Las negativas las recibe la parte material, los sentidos y la razón las va a procesar a través de la inteligencia. Y el espíritu también es capaz de entender y comprender estas energías negativas que procesan los sentidos, pero puede reconocer y entender las energías positivas que hay también en la realidad. Por tanto, el espíritu puede conocer la amplitud total del mundo material y inmaterial que le envuelve y le rodea. Por tanto, si no conocemos la realidad, es decir, si no podemos hacer una teoría del conocimiento, sería porque la intuición no está bien entrenada, o podríamos decir que nuestra intuición no está lo suficientemente refinada o elaborada. Es decir, o que el método de intuición que estamos realizando no es el más correcto. También es importante recordar que la New Age entiende que la experiencia individual es el primer paso para entender que estamos despertando, ¿vale? Para entender lo que es el mundo material, el mundo espiritual y demás. ¿Qué es lo que pasa? Que aquí se nos plantea que el conocimiento es relativista, es decir, incluso se nos podría decir que es solipsista. La realidad es según como yo la vaya a percibir y por tanto cómo mi mente la interpreta. Estaremos como una especie de mundo en el que cada individuo está imaginando la realidad. Es decir, yo soy producto de vuestro solipsismo. Yo en teoría no existiría. Al menos que yo exista en mi realidad y sois vosotros los que no existís porque sois creados por mi solipsismo. Bueno, esto es un poco complicado, ¿vale? Yo también me pierdo un poco. Pero esta individualización y relativismo lo elimina entendiendo lo siguiente. Las experiencias, aunque sean individuales, lo que es individual es como yo las siento. Pero el conocimiento final al que se concluye con ese sentimiento, que tiene que ser positivo más tarde o más temprano para que sea verdadero, es el que nos permite ver las leyes universales que cada persona las siente de una manera diferente, pero que al compartirlas con los que hay conexión nos damos cuenta de que siguen siendo las mismas. Por tanto, ahí se eliminaría el relativismo y podríamos decir que existe una manera objetiva de saber y comprender la realidad y por tanto hay una teoría del conocimiento. Esto tendríamos que explicar también
cómo es posible conocerla a través de la intuición, o mejor dicho, qué métodos hay. Bueno, yo no soy tan inteligente ni llego tan lejos, puede que haya filósofos que sí, pero sí que es verdad que la New Age nos diría que las maneras de poder entender la realidad que es con esta intuición, es decir, los entrenamientos que tendríamos que hacer serían algún tipo de meditación normalmente oriental, ¿vale? Meditaciones como la oración quedarían anticuadas o desfasadas, y lo importante aquí sería meditar, pero también es verdad que con la sensibilidad estética, en cierta manera, también se puede conocer el mundo, y esto es muy interesante porque esto es una visión bastante europea, que ya lo iré explicando en lo que es la estética del New Age, y ya os daré algunas claves un poco más acertadas. De esta manera estética y sensible, más emocional, podríamos determinar que son las maneras de poder desarrollar nuestra intuición y por tanto acertar mejor en la realidad. Esto que puede parecer un poco descabellado, sabemos que hay muchos científicos, por ejemplo el que diseñó la tabla periódica, que terminó viendo cómo era la tabla periódica en un sueño, o el sueño le dio como ciertas respuestas. Muchos autores de también muchos libros en sueños y demás han podido terminar o iniciar una obra. Estos sueños serían parte de ese conocimiento intuitivo que ha podido ser desarrollado. Por tanto, a través de la ciencia ordinaria, de esas reflexiones, de ese manejo de la inteligencia, de pensar en la realidad, tendríamos que decir que a través de la lógica también se podría llegar a alcanzar la intuición, porque podríamos decir que se refina tanto la inteligencia que permite que el individuo vislumbre, se despierte, y por tanto la intuición empiece a actuar a través de él para conocer el mundo. Estoy pensando si me dejo algo en el tintero, porque no quiero, porque creo que este tema es bastante interesante y bastante importante para entender este movimiento, ¿vale? Pero creo que en principio ya está todo dicho. Formas de interpretarla, New Age relativista, etcétera, etcétera, ¿vale? Pues finalmente sí, este sería el final de la New Age, bueno, el final de la epistemología del New Age, que espero que os haya gustado y que haya sido de vuestro agrado, ¿vale? Si es así, pues dadle a like, dejar un comentario y decirme qué os parece esta reflexión, si estáis de acuerdo o no estáis de acuerdo, y bueno, si conocéis el New Age, pues también podéis dar vuestra opinión, y bueno, vamos viendo cómo vamos construyendo, ¿no?, esta verdad universal. Un abrazo y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!